Antes de que Italia se introdujera en el fascismo y de que Benito Mussolini ascendiera como dictador, Italia se encontraba bajo el reinado de Víctor Manuel III, quien participó en la Primera Guerra Mundial y tuvo que enfrentarse contra el violento suceso que generó presión sobre el gobierno, conocido como la Marcha sobre Roma, la cual fue organizada por el aún joven Benito Mussolini. Este movimiento tenía como fin obtener el poder político, demostrando que se tenía el apoyo de gran parte de la población italiana. Centrándonos en la situación económica y social del país, Italia era un país muy pobre, principalmente en los campos, lo que introdujo al país en una serie de crisis sociales y económicas. Dentro de la dura situación social podemos resaltar las huelgas, principalmente las que tomaron lugar en 1920 con la ocupación de los obreros en las fábricas, reclamando por las rebajas en los sueldos. Pronto, estas huelgas se extendieron hacia los ferrocarriles, transportes por carretera, entre otros. Esta serie de crisis se agudizó cuando llegó a Italia la Gran Depresión de los mercados a finales de 1930 y buscó cómo terminarla creando la Guerra del Trigo, que consiste en incrementar la producción agrícola. El 23 de marzo de 1921, Benito Mussolini creó el Partido Nacional Fascista en contra del comunismo. Su principal objetivo era hundir el gobierno por medio de la violencia a través de la milicia privada o los camisas negras. A partir de 1922, Benito Mussolini cuenta con la simpatía de muchos grupos, como el de la Gran Capital, la patronal italiana y la Confindustria, que aporta dinero para poder darle soporte a los grupos fascistas. La gota que derramó el vaso fue la huelga que tomó lugar el 1 de agosto de 1922. Mussolini aprovechó esta huelga para lanzar un ultimátum al gobierno y a los huelguistas, señalando que el fascismo es la única manera de garantizar el orden social y económico. En octubre de ese mismo año surge la Marcha sobre Roma, cual el Consejo Nacional Fascista logra convencer a Víctor Manuel III de ceder el poder. Víctor Manuel III le entrega la presidencia y el 3 de enero de 1925 se declara dictador de Italia diciendo: "Yo soy el Estado". En su totalitarismo intentaron intervenir en todos los ámbitos de la vida, limitando la libertad de población. Empleaba planes educativos masivos para así poder influenciar a la juventud, así como también influyó en la vida laboral y empresarial. Finalmente, el fascismo se concentraba en tres ideologías: el antiliberalismo, el anticapitalismo y el antimarxismo. Para Mussolini, el liberalismo era una ideología débil, incapaz de determinar el comunismo e ineficaz para poder mantener un equilibrio en la economía. Los fascistas defendían los términos jerarquía, disciplina y obediencia, totalmente contra la libertad de expresión, asociación o reunión. Se deshizo de todos los partidos políticos, ya que eran elementos que favorecían el desorden y la desmembración social. Fue así como el Estado finalmente terminó con el único partido bajo el liderazgo de un jefe. Tuvo mayor expresión en la organización corporativa de los trabajadores, obreros, empresarios, etc. Estaban obligados a pertenecer a sindicatos obligatorios, dirigidos por el Partido Único. Finalmente fueron los perjudicados en la reorganización del mundo laboral. La lucha entre clases sociales fue elemental para la visión marxista de la sociedad y generaba conflicto constantemente con la ideología totalitaria fascista. Los camisas negras se encargaban de reprimir todo tipo de organizaciones socialistas, comunistas y anarquistas, en la cual el Consejo Nacional Fascista logra convencer a Víctor Manuel III de ceder el poder. Víctor Manuel III le entrega la presidencia y el 3 de enero de 1925 se declara dictador de Italia diciendo: "Yo soy el Estado". En su totalitarismo intentaron intervenir en todos los ámbitos de la vida, limitando la libertad de población. Empleaba planes educativos masivos para así poder influenciar a la juventud, así como también influyó en la vida laboral y empresarial. Finalmente, el fascismo se concentraba en tres ideologías: el antiliberalismo, el anticapitalismo y el antimarxismo. Para Mussolini, el liberalismo era una ideología débil, incapaz de determinar el comunismo e ineficaz para poder mantener un equilibrio en la economía. Los fascistas defendían los términos jerarquía, disciplina y obediencia, totalmente contra la libertad de expresión, asociación o reunión. Se deshizo de todos los partidos políticos, ya que eran elementos que favorecían el desorden y la desmembración social. Fue así como el Estado finalmente terminó con el único partido bajo el liderazgo de un jefe. Tuvo mayor expresión en la organización corporativa de los trabajadores, obreros, empresarios, etc. Estaban obligados a pertenecer a sindicatos obligatorios, dirigidos por el Partido Único. Finalmente fueron los perjudicados en la reorganización del mundo laboral. La lucha entre clases sociales fue elemental para la visión marxista de la sociedad y generaba conflicto constantemente con la ideología totalitaria fascista.
Los camisas negras se encargaron de reprimir todo tipo de organizaciones socialistas, comunistas y anarquistas. Buenos días y bienvenidos a otro segmento de nuestro programa Gente del Pasado. Aquí con nosotros está el dictador, el único Benito Mussolini. Bienvenido, señor Mussolini. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien, gracias. Estoy muy contento de estar aquí hoy y poder contarles acerca de mí. Para empezar con esta entrevista, ¿nos podría contar un poco acerca de usted? Claro que sí. Para empezar, yo nací el 29 de julio de 1883 en Dobbia di Redapia, Italia. Llevé a cabo mis estudios en las escuelas medias de Gualtieri hasta que escapé de Suiza, ya que quería huir del servicio militar. Interesante. ¿Y cómo te introdujiste en la política? Bueno, mi primer acercamiento a la política fue cuando formé parte del Partido Socialista. Sin embargo, fui expulsado de este ya que me opuse a su deseo de mantener neutral a Italia durante la Primera Guerra Mundial. Y cuando empezó la Primera Guerra Mundial, ¿cuál fue tu influencia sobre ese gran evento? Bueno, como dije hace poco, mi influencia fue que cuando por fin estalló la guerra, primero me encontraba en una posición neutral, pero yo fui el que se opuso al Partido Social y reclamé la intervención de Italia y que formara parte de los aliados. Al finalizar la guerra, sabemos que una gran crisis económica azotó en Italia, causando huelgas y descontento en la política. ¿Cuáles eran tus ideologías y qué te llevó o qué te ayudó a conseguir el poder? Bueno, para mí el liberalismo era una ideología débil y que no ayudaría nada a solucionar la crisis y la situación tan difícil por la que estaba pasando Italia. Por eso, yo me inclinaba más hacia el fascismo, que era una ideología con lineamientos muy estrictos, pero ideales, como la jerarquía, la disciplina y la obediencia, dejando de lado asuntos insignificantes como la libertad de expresión y de reunión. Lo que me ayudó mucho a llegar hasta el poder fue que el fascismo fue adquiriendo cada vez más simpatía. Y la gota que derramó el vaso fue la huelga que se llevó a cabo el 1 de agosto de 1922, la cual aproveché para mandar un ultimátum al gobierno y al pueblo, diciéndoles que el fascismo era la única solución viable para los problemas. Así, Víctor Manuel me introdujo en el gobierno y al día siguiente me entregó el poder absoluto. ¡Wow! Parece que usted es un hombre muy convincente. Ahora cuénteme un poco acerca de su dictadura. ¿Qué cosas hizo mientras estuvo en el poder? Bueno, mi dictadura estuvo muy influenciada por las ideologías y los actos de Adolf Hitler. Por ello, entré como su aliado a la Segunda Guerra Mundial. Durante mi gobierno, mi ideología fue dura pero necesaria. Un ejemplo de esto fue que consideraba al ser humano desigual y eliminé desde judíos hasta negros y comunistas. Logré que Italia se independizara del Vaticano. Yo era ateo, pero si le decía esto al pueblo, no simpatizarían conmigo de tal forma que a mí me conviniera. Por eso traté de ocultarlo. Luego, también logré suprimir el derecho de huelga y aniquilé cualquier forma de oposición contra mi régimen. Me imagino que ha de haber sido difícil lidiar con tanta tensión, guerras y demás. Ahora creo que a todos nos gustaría saber qué fue lo que causó la caída de su dictadura. Bueno, lo que me sacó del poder principalmente fue la decisión que tomaron en el Gran Consejo el 25 de julio de 1943. En pocas palabras, en lo que se basaba esta decisión era en que querían devolverle el poder a Víctor Manuel III y terminar con mi dictadura, y lamentablemente lo lograron. Después de eso, hice algunos intentos por recuperar un poco del poder que había perdido, como la creación de la República de Salo, que era del régimen fascista. Sin embargo, esta fracasó ya que no tenía soporte. Este nuevo régimen no tenía ni ejército ni estado, y además estaba totalmente dominada por los nazis. Si me pudiera definir en una palabra durante esta etapa, sería un títere nazi. Es impresionante cómo una dictadura de más de 20 años puede llegar a desmoronarse en menos de un día. Finalmente, para terminar con esta entrevista, nos gustaría que nos contara acerca de cómo fue ejecutado. Bueno, de hecho, el 27 de abril de 1945 me uní a un convoy y disfrazada como un soldado alemán, traté de huir del avance aliado. Sin embargo, lograron detenernos y me capturaron. Después de capturarme, al siguiente día fui ejecutado.
junto a otros célebres fascistas como Roberto Frenacci. Bueno, muchas gracias, Mussolini, y muchas gracias a ustedes por haber visto este segmento de Gente del Pasado. Nos vemos la próxima semana, el martes a las 6 de la tarde. Gracias y hasta luego. Hasta luego y muchas gracias por haberme invitado.